Doctora. Va el mío. Va el Y tuyo. haciendo gala de otra vez todas las noticias, todas las voces, subrayo el todas las voces. Aquí tuviste a 3 partidos. Tengo que empezar por atrás, por Mario Delgado, que recordemos no solamente es ahora el líder de la fracción parlamentaria de Morena, sino que él con su manita aprobó la reforma educativa cuando Peña Nieto, sí, porque eso fue un acuerdo interpartidario entre PRD, PAN y PRI. Él dijo, no se le va a cambiar ni una coma a la iniciativa del presidente. Bueno. Y ven lo que vamos. Y ven en lo que vamos. Y me parece que para un legislador decir, a ver, no nos hagamos bolas ni nos perdamos en los detalles. El mensaje político del presidente es el que importa, es el que se tiene que privilegiar. Dios de mi vida, viniendo eso de un legislador, que tenga que decir frente a tus micrófonos que desgraciadamente necesitan 2/3 y no los tienen, y no los tienen, y entonces se está erigiendo en legislador el presidente, no lo digo yo, lo dicen los juristas, acabas tú de entrevistar, y lo dijo también el exministro José Ramón Cosío, y dice, podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer sin los maestros. ¿Cómo? O sea, ¿para qué están los congresistas? ¿Para qué están los diputados? Están precisamente para lograr los acuerdos y no para plegarse a los intereses particulares de un grupo de maestros. Nadie quiere denostar, creo que la mayor parte del magisterio requiere de nuestra felicitación porque hacen muchas veces, Pepe, un apostolado. Precisamente los que están, digamos, oponiéndose y tomando el Congreso, aquellos que se han destacado por tener las mejores calificaciones para estar frente a las aulas. Segundo, la SEP les está dando todo en ese memorándum. La SEP reinstala a los maestros cesados por las evaluaciones punitivas pasadas. Se debe de liberar a los maestros y luchadores sociales y se les van a retirar las imputaciones legales. Pues si no las pusieron ellos, no las pueden retirar las imputaciones legales. Tercero, vamos a indemnizar a las familias de quienes perdieron la vida por la política autoritaria. ¿Tú te acuerdas de aquel fotógrafo norteamericano que perdió la vida? Sí, cómo ¿Alguien no. habla? Hace 10 años, más o menos. Más o menos, si alguien habla. Cayó a manos de la APO, o a tiros de la APO. De la APO y la CENTE, porque era Sí. una manifestación de ellos. A ver, bastante belicosa. Ya liberaron a 3 de los 9 secuestradores de los sobrinos de Gutiérrez Candiani, que fue un caso muy sonado también hace 3 años, contra todo Estado de Derecho. Pero bueno, regreso a las primeros comentarios. Aberrante, autoritario, arbitrario, calificó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. No solamente viola el 49, viola el 72, viola el 89, pero me quedo en el 49. Dice, no pueden reunirse 2 o más poderes en una sola persona, ni depositar el poder legislativo en un solo individuo. O sea, no puede Andrés Manuel López Obrador, por más legitimidad que tenga, derogar una reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso. Me da igual por qué mayoría, dicho sea de paso, fue por una mayoría aplastante cuando se pasó en el 2013. Después nos dicen, oigan, no sean exagerados, nos dice Mario Delgado, es un memorándum interno dirigido a sus secretarios. Bueno, si sus secretarios lo cumplen, Pepe, van a incurrir en responsabilidad. Cuando nos dice que solo da lineamientos, son lineamientos para dejar sin efecto una reforma que aprobó el Congreso de la Unión. Entonces, esos señores van a ser sujetos de responsabilidad. El señor secretario de la SEP, el señor secretario de Hacienda Pública y la señora secretaria de Gobernación. Vaya trago tiene que estar pasando ahora Olga Sánchez Cordero, quien fue durante 15 años ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero con todo esto que ya... ahora sí que, ¿qué agrego? Me dejaste poco, Pepe, ese es mi único reclamo, no la paciencia, sí. Al contrario, fue un placer estar esta hora aquí en vivo contigo, sí. Me llama más la atención el primer párrafo del memorándum famoso. Lo dijo y lo cumplió, lo dijo hace 3 días. Si no se llega a un acuerdo, se va a derogar la reforma educativa. Primero, el recargón, ya también lo dijo nuestro jurista de jurídicas, Everardo Moreno, ya lo dijo, recargón
a la reforma educativa por ser impuesta desde el extranjero. Yo no veo por qué fue impuesta, pero bueno, en el periodo liberal. Luego, la doble vara con la que está midiendo López Obrador, cuando se le habla de violencia o de corrupción, porque también me habías dicho que habláramos digamos, de lo que se ya conoce como el evento o el affair Jorge Ramos, pide tiempo porque no es posible rendir resultados, porque le dejaron un país en ruinas respecto a la inseguridad, correcto. Pero entonces él no puede decir que Enrique Peña Nieto no recibió también la educación en ruinas y que se le debe de dar tiempo a la reforma educativa o a la mal llamada reforma educativa para que se traduzca en una mejor calidad. 3, habla de actitudes autoritarias en ese memorándum, en la imposición de la reforma educativa, Pepe, cuando te repito que la pasaron una amplia coalición en la que participaron los 3 partidos grandes de ese entonces, que eran PRI, PAN, PRD, más el Verde, y se dio en el marco, Pepe, esa reforma educativa de las instituciones y siguió al pie de la letra todo el proceso legislativo que marca la ley. Y 4, finalmente, con eso termino, creo que hay que tener morro, como se dice allá en España, hay que tener morro para decir que ha causado una indeseable polarización y una manifiesta erosión institucional, que así es como cierra el primer párrafo del memorándum. O sea, la erosión institucional que está causando ese memorándum y la indeseable polarización que provoca todos los días el señor presidente en las mañaneras, vaya, es incomparable con esto, ¿sí? Y con base en qué facultades. Ni siquiera se molestó, seguramente porque no hay, en ver cuáles son las facultades que él dice, y cito entre comillas, que me confiere el cargo que detento. ¿Cuáles son esas facultades que le confiere el cargo que detenta? Búsquenlas. Conmino al auditorio a que busquen la Constitución cuáles son esas facultades. No tiene ninguna facultades para hacer lo que está haciendo o para pedirle a sus secretarios, que en efecto son encargados de despacho, ¿sí?, a llevar a cabo estos lineamientos y directrices para dejar sin efecto la reforma educativa. Por donde la veas, Pepe. Gracias, doctora Casar, gracias por ayudarnos a enfocar, a contextualizar y a entender todo esto que está pasando y la trascendencia. No es solamente una noticia, 1, 2, 3, qué, quién, cuándo, cómo, sino por qué. Eso es lo que hemos tratado de analizar y le agradezco mucho a la doctora Casar, como siempre en esta Semana Mayor, que le haya robado unas horas a su descanso muy merecido y esté con usted y con nosotros, como siempre, al pie del cañón. Gracias, doctora Casar. A usted. Con todo afecto. Agradezco.